Desde París, Francia, en el estudio de Raúl Velasco, mexicano, y vamos a tener una serie muy intensa de lo que hace un artista mexicano alternativo en París. En tanto trabajas, cuéntame tu anécdota como iniciador de una universidad en México. Pues es una cosa muy curiosa. En México, en los años 70, crearon la Universidad Autónoma Metropolitana. La razón de la creación de esa universidad fue que en esas épocas hubo en todo el mundo acciones políticas hechas por las universidades, en América del Sur, en Estados Unidos, en Alemania, y todo eso traducía que lo que se llama en términos universitarios el campus, es decir, que el hecho que los estudiantes estén concentrados en un solo lugar, políticamente es peligroso, porque eso significaba que los estudiantes pues se organizaban, los profesores se organizaban, y todo eso daba lugar a núcleos de protesta que pueden organizarse fácilmente. Ideas revoltosas. Sí, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, pues era la época en la que había una serie de cuestionamientos, digamos, filosóficos con respecto a la manera de enseñar y al conocimiento. Se decía que las universidades deberían dejar de ser especializadas y que la enseñanza debería ser un trabajo que debía realizarse de manera mucho más transversal, no solamente verticalmente, sino también transversalmente, que las disciplinas deberían mezclarse, que las especialidades deberían colaborar entre ellas, etc. Entonces en México, después del año 68, en el que hubo, como todo el mundo lo sabe, eventos muy importantes en el plano político, que se terminaron con una represión muy grave en México, en esos eventos políticos la Universidad Autónoma Metropolitana y el Politécnico pues habían participado de manera muy activa y habían de alguna manera cuestionado la sociedad mexicana en esos tiempos. No sé si tú te acuerdas, Sí, yo estaba en la secundaria 3. Sí, estaba la lucha contra los delitos de disolución social, la lucha contra la represión, etc. Entonces, el Estado mexicano dijo, bueno, pues vamos a crear una universidad descentralizada, que no tenga solamente un campus, sino que haya varios campus. La universidad no esté concentrada en un solo lugar. Y entonces, un poco para contrarrestar el peso, y el proyecto se concretizó en lo que se llamó la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que había, desde el principio se crearon 3 proyectos de campus, uno en Azcapotzalco, otro en Iztapalapa y otro en Xochimilco. Además, esas universidades se decidió que debían ser departamentalizadas, es decir, que no debía haber facultades, sino núcleos de especialidad. Es decir, por ejemplo, en Xochimilco había la división de Ciencias Sociales y Humanidades, la división de Ciencias y Artes para el Diseño, la división de Ciencias Biológicas, y que esas divisiones deberían tener en su seno pues las diferentes carreras, para que de una cierta manera hubiese un tronco común a todas ellas, y enseguida las unidades educativas ya más especializadas. Entonces, el responsable de esa universidad era don Pedro Ramírez Vázquez, creo, en aquella época. Y la primera que se creó fue en Iztapalapa. Las 2 primeras creo fueron en Iztapalapa y en Azcapotzalco, y la última fue en Xochimilco. Yo en ese tiempo acababa de regresar a México después de un periodo de estudios aquí en Francia. ¿Qué estudiaste? Psicología. Me especialicé en aspectos ligados con la educación. Y regresé a México y pues debo confesar que iba yo pasando por el frente de Xochimilco. Yo digo siempre eso como una broma. Y alguien me dijo, oye, pues ¿no quieres trabajar aquí? Y yo dije, pues sí. Fue realmente
es decir, como todo lo que se hace en México y se hace en México, una cosa totalmente improvisada. Oye, así entré yo al gobierno también. Me dice mi mamá, ponte a hacer algo y llegué con una solicitud y pega. Entonces me contrataron en realidad para hacer, porque yo había estudiado aquí cine. Había estudiado un poco cine, había estudiado un poco fotografía. Y me dijeron, oye, pues le sabes a la foto, le sabes a la video, sí, un poco. Bueno, pues entonces vente, necesitamos gente que nos ayude para hacer los materiales educativos. La universidad va a empezar, la estaban organizando, todavía no empezaba. Y habían deseado como director a un señor que se llama, ¿cómo se llamaba? El señor Villarreal, Ramón Villarreal, que era un médico que había trabajado muchos años en los Estados Unidos como miembro de la Organización Mundial de la Salud. Y pues a tipo le ofrecieron la rectoría de la UAM Xochimilco y les dijeron que escribiera un proyecto. Escribió un proyectito pequeñito, unas cuantas líneas, sobre cómo podían plantearse la educación de manera modular en Xochimilco. Y con ese documento empezaron a trabajar las gentes que tenían que crear esta universidad allá en Xochimilco. Realmente era un documento muy sumario que proponía que hubiese módulos para que los estudiantes aprendieran las diversas especialidades biológicas, sociales y de diseño, y que esos módulos sirviesen como unidades de investigación para que los estudiantes se formaran en procesos de investigación, módulos que debían durar 3 meses. Eso se llamaba el documento Xochimilco, escrito entonces por el señor Villarreal. ¿Villarreal? Documento Villarreal, sí. Era el documento Villarreal. Entonces, bueno, ya una especie de un cierto galimatías con nociones filosóficas y sociológicas, que en realidad estaba inspirado en lo que se llama la filosofía de la praxis. Es decir, que Sánchez Vázquez. el conocimiento es resultado de la experiencia. No, curiosamente, sobre todo tirando partido de las teorías de un psicólogo suizo que se llama Jean Piaget. Ajá. Que además trabajó sobre todo con niños. Sí, él habla de la escalera del conocimiento. Él hablaba de esquemas de acción y que el conocimiento es producto de la experiencia a través de comportamientos que ponen en juego esquemas de acción, digamos especies de formas de experimentación que permiten que la experiencia module el pensamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy interesante. Bueno, y había un discurso digamos social como parte de ese documento Xochimilco, y en realidad estaba hecho por gentes de izquierda, lo que aquí le llaman aquí la gauche caviar, de izquierda, digamos, elitista, trabajando en Washington, porque trabajaba en Washington. Y entonces, bueno, pues nos dieron este documento y nos dijeron, pues órale, maestros, hay que ponerse a trabajar. Y porque la escuela va a comenzar y hay que hacer las carreras. Entonces hay que definir todos los currículos de las carreras, que eran en ciencias sociales había psicología, comunicación, sociología, economía, y ¿Antropología no? ¿Antropología no? No. Esa estaba en Iztapalapa. Y luego en ciencias biológicas había medicina, estomatología, veterinaria, química. Y bueno, entonces pues ya nos reunían grupos de trabajo para que la gente viera cómo iba a integrar cada división. Y la idea era, en primer lugar, crear un tronco común, que era muy curioso, se llamaba el tronco común, y era el primer módulo para todo mundo. Después había el tronco divisionario, es decir, los alumnos ya por áreas empezaban en un solo módulo, que era para todo mundo. Después eran módulos de ciencias sociales, de ciencias biológicas
Ciencias y Artes para el Diseño, pero comunes a todas las carreras de cada división. Y creo que esos duraban 3 trimestres, y enseguida los módulos de la carrera. Entonces todo eso estaba ya organizado teóricamente. Entonces a mí me dijeron, bueno maestro, pues teníamos que hacer fotocopias, sobre todo yo tenía que hacer fotocopias para que los maestros pudieran trabajar. Eran los maestros los que estaban organizando las carreras, todavía no había alumnos. Entonces me decían, bueno, hay que hacer fotocopias de esto, fotocopias del otro, fotocopias del más allá. Y estábamos en suertes de gallineros, porque no había todavía las soluciones del edificio de la escuela. Se llamaban los gallineros, cerca de la Prepa 5, un poco más lejos de la Prepa 5, al lado del canal de Cuemanco. Entonces pues ahí estábamos trabajando. A mí me dieron el trabajo de especialista de ciencias audiovisuales, en realidad era hacer fotocopias y luego ¿cómo se dice? Compaginar todo eso. Ponerles grapas y después llevarlos a los maestros que estaban trabajando en los grupos de las diferentes carreras, cómo es que se iban a definir las diferentes carreras. Entonces era un trabajo muy divertido y además pues había gente muy interesante, había muchos profesores argentinos, brasileños, chilenos, porque era la época de la diáspora sudamericana. ¿Conociste a Enrique Dussel ahí? No lo conocí. No conocí a Enrique Dussel, pero había, por ejemplo, gentes como Hugo Mercer, Raúl Aguzzi, en fin, yo ya no me acuerdo, muchísima gente de argentinos, chilenos y brasileños inclusive. Y había algunas gentes del 68, mexicanos, Gilberto Guevara Niebla, Miguel Sandoval, Roberto Escudero. Y bueno, yo me empecé a interesar a la cuestión técnica y teórica del asunto, me puse a estudiar y me puse a participar en los seminarios. Empecé a discutir y a tratar de mejorar el documento, a precisarlo, porque era un documento muy vago. Entonces había que definir qué cosa era un objeto de transformación, qué cosa era un programa, qué cosa era un currículum. Entonces nos pusimos a trabajar todos en eso, y para no hacerte el cuento largo, yo acabé dirigiendo un grupo que se llamaba el Grupo de Investigaciones Educativas, que tenía como función ir preparando a los profesores para trabajar con el sistema modular. Y yo me convertí en uno de los líderes de lo que debía ser el sistema modular, con una idea muy simple, que fue resultado de las discusiones con las gentes con las que yo trabajé. Y es que la universidad no es un mecanismo de cambio social, al contrario, es un mecanismo de reproducción social. Pero que la universidad tiene la capacidad de actuar sobre la sociedad, no solamente respondiendo a la demanda educativa, sino también proponiendo una oferta educativa. Es decir, no solamente plegándose a lo que se le pide, sino también diciendo lo que ella puede proponer. Y eso lo hicimos en grupo, estudiando las carreras. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la veterinaria en México estaba totalmente orientada a las pequeñas especies, a curar perros, a curar gatos, a curar gallinas en los... Canarios y gallinas. Sí, digo, que tenía poco que ver con la producción de alimento y poco o nada que ver con la relación de los hombres, de los seres humanos con los animales, con las enfermedades que se generan, con las transmisiones epidémicas, etc. Entonces, vimos que la universidad podía actuar sobre la oferta educativa, no solamente limitarse a enseñar a las gentes a estudiar y a curar perros y gatos, sino, ¿por qué no?, orientarlos hacia la producción animal, a la producción de alimentos, a la solución de problemas sanitarios en la relación hombre-animal, y que la universidad podía también modificar el currículum e actuar de alguna manera sobre los fenómenos sociales. Para la medicina igual, para la sociología lo mismo, y todo eso fue resultado de seminarios en los que trabajábamos con los profesores y con los filósofos que venían a vernos, porque hubo mucha gente que pasaba ahí. Entonces acabamos redefiniendo y redactando de nuevo el documento Xochimilco, y yo era uno de los, digamos, líderes en ese proceso.
Entonces había conceptos que había que escribir, que había que traducir y después traducirlos en la manera de enseñar a los profesores, para que los profesores fueran capaces de coordinar pequeños grupos de investigación sobre problemas de la realidad. La universidad podía tomar problemas que existen realmente en la sociedad, tomarlos como objeto de estudio, darles a los alumnos elementos de lectura, elementos de observación, elementos de análisis, para que al mismo tiempo ellos se formen tomando como punto de partida de la formación problemas concretos de la realidad.